¿Qué necesidad resuelve? ¿Cuál es tu propósito y cómo se rompe eso en objetivo? Ahora, ¿quién es el héroe al que vas a guiar? ¿A quién hablas? Para mí, una de las cosas más importantes que necesitan las marcas es claridad. Pero para poder aportar claridad es saber a quién estás ayudando, a quién se lo estás diciendo. News Project tenía el By Artist for Artist, entonces ellos vieron que su versión de salvar al mundo estaba ahí en crear una marca de ropa que atrajese a un tipo de gente determinada, que tenía una serie de necesidades y que gracias a esa ropa pues iba a sentirse más conectado y en definitiva iba a mejorar su vida. Si eres un entrenador personal, tu versión de salvar el mundo es ejecutivos de más de 40 que quieran volver a conseguir abdominales o gente con sobrepeso que quiere volver a tener una vida sana. Defines tu propósito, que tu propósito no es tu objetivo, siempre lo digo. El objetivo del Señor de los Anillos es destruir el anillo. El propósito del Señor de los Anillos es que a través del poder de la amistad básicamente y de la valentía, el mal no triunfe sobre el bien. ¿Qué te puede perjudicar el hacer contenido orgánico? Creo que es más por ahí, a veces la pregunta que hay que hacerse uno de no tanto por qué, sino por qué no. Yo llevo sin hacer un currículum como 10 años, eso de base, que ya debería ser suficiente para mucha gente que está diciendo, oye, debería hacer contenido, no debería hacer contenido, porque yo ya no necesito presentarme cuando llego a los sitios. Hay incertidumbre, no sabes qué va a pasar en el entorno laboral, pero yo todas las noches me voy a dormir con una seguridad enorme de yo tengo algo que pase lo que pase nadie me va a poder quitar. Pues podría haber hecho una intro, pero ya la ha hecho Álvaro. Luzón. Amigos le conocen por Álvaro, yo le conozco por Luzón, tú le conocerás quizá por Luzón. En una era donde el contenido orgánico prima, es imperativo, bueno, él me lo dirá, pero si tenías dudas de cómo hacer, dónde contenido orgánico, y si realmente seguías teniendo dudas que el contenido orgánico no era para ti, espero que Luzón te dé las claves o los motivos por lo que no hacerlo no te beneficia. Así que, Luzón, bienvenido. Muchas gracias. Oficialmente. Muchas gracias. ¿Cuál sería la primera pregunta que debería hacerte si hablamos de contenido orgánico? Pues muy buena pregunta. Quizá diría ¿por qué? ¿No? O sea, al final, como cuando empiezas a crear contenido, cuando empiezas con una marca, ¿por qué? ¿Por qué contenido orgánico? Esa podría ser la primera pregunta. Te la hago ya a ti. ¿Por qué? ¿Qué piensas tú? Pues creo que vamos a tener mucho debate porque Vale. nosotros, al ser un B2B, es algo que nos planteábamos mucho. Yo creo que a ti tú me vas a decir, Martín, hoy B2C, B2B, B2B2C, lo que sea. Yo creo que, y mucho, ya me lo dicen muchos, y dices, ¿qué te puede perjudicar el hacer contenido orgánico? Que creo que es más por ahí, a veces, la pregunta que hay que hacerse uno de no tanto por qué, sino por qué no. Yo creo que cada vez más estamos en un mundo donde, por mucho que nos digitalicemos, por mucho que apalanquemos cada vez más recursos, esfuerzos, personas en la IA, el poder tener este tipo de relación, de conversación, donde tú vas a representar una empresa, un modelo de negocio, un producto, un servicio, le puede dar esa confianza y esa identidad que de otra forma no lo vas a poder hacer. Entonces ya esto es un motivo, humanizar Eso es. ese producto, ese servicio. Y lo segundo es que, en mi caso concreto, Oltex y en, digamos, en el segmento de mercado en el que estamos, que es la fábrica de ropa, la producción de ropa, el textil, dime tú un proveedor al que le puedas poner cara o al que conozcas la gente que hay detrás o que se predisponga a ponerte personas que puedan ayudarle en su emprendimiento. Claro. Pues yo ahí me di cuenta que sí que era importante y que nuestra duda era, lo tenemos claro, es más el cómo. ¿Cómo hago contenido orgánico? ¿Cómo hago que mi contenido orgánico funcione? Sí que es verdad que hay una cosa muy importante que en nuestro caso es el coste de adquisición de clientes. Es mucho más difícil medirlo con el orgánico que con el paid, por ejemplo. Pero yo creo que lo veo importante, y lo ves importante no en una métrica puntual, sino en cómo el cliente llega a ti. Y yo me doy cuenta que cuando el cliente llega a Oltex, ya llega o aprendido o enseñado o con la confianza suficiente para... O incluso cuando no enseñas la cara porque es contenido mucho más cinematográfico, la gente suele tener miedo de esta idea creativa funcionará, no funcionará, si no me sale bien, ¿qué va a pasar? Siempre digo lo mismo. Hay dos tipos de personas. A la gente a la que le das igual, que te van a criticar, pero te van a estar criticando en su casa, tirados en el sofá, mientras tú estás creando y queriendo y persiguiendo lo que quieres. Y segundo, o sea, si es gente que no les importas, ¿por qué deberías tener en cuenta su opinión? Y luego está la gente que sí les importas, que pueden ser tus amigos, tus padres, tu novia, etcétera, que ellos lo que quieren es que te vaya bien. Pero en ese que te vaya bien, lo que quieren evitar es
que sufras. Y entonces, ¿qué les pasa? Que se ponen en la situación de que tú empieces a hacer contenido, de que te arriesgues, de que crees un negocio, etcétera, y que no te vaya bien, y que los demás te juzguen, se metan contigo y tal, y al final, por simplificarlo mucho, una madre si puede evitar que te expongas a un riesgo que ella considera innecesario, porque te puede decir, ¿por qué no te buscas un trabajo normal y de oficina, 20 años, 40 años en la misma empresa y ya está? Pues ella te lo va a decir así. Pero en el fondo esa gente lo único que quiere hacer es evitar que te expongas al riesgo y que no lo pases mal. Entonces tú también tienes que dar ese paso de decir, oye, yo sé que esta gente me quiere y me está diciendo que no haga esto porque me quiere para evitarme sufrimiento. Pero si yo no lo hago y no doy el paso, al final voy a acabar viviendo siempre la vida de otros. O sea, no hay nada peor que estar muriéndose con 90 años y decir, joder, tenía que haber intentado esto. Porque si lo has intentado y no te ha salido, dirás, bueno, pues lo intenté, lo di todo y no me salió. Pero lo que no se puede cambiar es lo tendría que haber intentado. Entonces, lo primero es tener claro, o sea, es que para mí no hay plan B. Y sobre todo hacia el mundo en el que vamos. No hay plan B. Ya seas emprendedor o trabajador. Porque si eres trabajador, vas a acabar creando tu currículum con inteligencia artificial y lo vas a enviar a una empresa que lo va a recibir una inteligencia artificial y van a ser dos inteligencias artificiales hablándose y decidiendo si sí o si no te contratan. Sin embargo, si eres trabajador, por poner un ejemplo muy práctico, eres contable y haces contenido sobre contabilidad, sobre cómo mejorar para negocios. Eso te va a servir para que una empresa grande, o no grande, es una empresa que necesite un contable, la persona que te tenga que contratar ya te va a conocer. Y ya no vas a ser un número más, y va a ser alguien que viene a preguntarte o que si te metes en un proceso de selección ya te van a ubicar. Y segundo, para poder crear un negocio también tú mismo. O sea, yo el otro día lo hablaba con el fontanero que vino a cambiarme el radiador en mi casa. Me dijo, no hay fontaneros casi. Y pensé, ostras, si un chaval de 20 que está haciendo FP de fontanería se diese cuenta que está aprendiendo una habilidad muy demandada, pero que realmente el éxito de verdad es tener un buen producto y contárselo a la gente. Tener un buen producto hoy en día se da por hecho ya. O sea, antes era muy difícil tener un buen producto porque las barreras de entrada eran muy altas, porque no podías tener proveedores, entonces el foso, tu moat como empresa, estaba ahí. Hoy eso se da por hecho. Hoy la guerra de verdad está en contárselo a la gente. Porque de nada te sirve tener el mejor producto si la gente no lo sabe, o peor aún, si a la gente no le interesa. Que tengas un producto de la leche, a la gente no le interesa, es una cosa tristísima. Volviendo al ejemplo del fontanero. Si un chaval de 20 años empieza fontanería y empieza a hacer contenido en redes sobre fontanería, dando consejos, yo lo hago así, estas herramientas, etcétera, etcétera, el día que se me rompa el radiador otra vez, al primero que voy a llamar es a él. Entonces ya te aseguras que no te va a faltar trabajo. Llega un punto en el que vas a tener un nivel de trabajo en el que vas a decidir si quieres contratar a alguien y montar una empresa. Porque aunque no vayas tú a hacérselo, tú como creas una marca tiene asociado unos estándares y un posicionamiento dentro de la cabeza de la gente, entonces entiende que cualquier fontanero que vaya dentro de tu marca te lo va a hacer bien porque está enseñado por ti y está dentro de tu mundo. Entonces ya tienes tu trabajo, la posibilidad de crear una empresa y luego además seguramente los chavales que quieran ser fontaneros te preguntarán cómo lo has hecho tú. Tienes la posibilidad de formar a más fontaneros, que es otra vía de ingresos. Y por último, como eres una persona reconocida, te puedes ir a China o a donde sea que se producen las herramientas de los fontaneros y decir, vale, me voy a traer llaves inglesas, por ponerte un ejemplo, y en el packaging, obviamente voy a chequear yo que son las que yo usaría y que me funciona, y en el packaging voy a poner mi cara de fontanero haciendo así, y voy a poder vender a la gente de su casa o a otros fontaneros herramientas. Entonces, para mí es tan obvio que hay que crear contenido y que hay que ponerse con ello, que es que cuando empecé a crear dije, o sea, yo hubo un momento en mi vida que pensé, joder, me molaría haber sido youtuber, pero ya no se puede ser youtuber. Pero pensé un momento, y ya está ocurriendo. Yo el contenido no lo quiero crear simplemente para vivir de ser youtuber. Yo el contenido lo quiero crear para hablar de mis inquietudes, de lo que me gusta, del marketing, de la vida en general. Pero además es que me sirve para que no me falte trabajo en la vida. Entonces, es que no hay plan B. Lo primero que les diría es, primero, olvídate los miedos de me van a juzgar, porque no hay plan B. O haces esto o te vas a ver en una situación muy complicada. Y lo mismo le digo a las empresas. O sea, yo cuando hablo de... No es un tema de facturar 10.000 euros al mes. Aprende estabilidad y factura 10.000 euros al mes. Habrá gente que está facturando 10.000 euros al mes. Habrá empresas que querrán duplicar facturación. Habrá gente que no están haciendo nada. Para mí ya no es un tema de ganar más o menos. Es un tema de... O aprendes de marketing, de branding, de contenido y de contar buenas historias, o
el resultado es que vas a desaparecer. Porque ya no va a haber término medio. O eres alguien que es capaz de hacer esto, o vas a desaparecer entre todo ese ruido que hemos dicho antes. Entonces, una vez que tienes claro que debes perder ese miedo y que entiendes que no hay plan B, lo primero que tienes que hacer es... Se suponía que tenías que alentarme a la gente a que monte su marca de ropa, no a que sean fontaneros. No, bueno, pero yo siempre pongo el ejemplo de fontanero. No, para pero que está vean... muy bien porque es un ejemplo súper Claro. real y que es verdad que es un oficio, además, Claro. fontanería, electricista, carpintería, que es verdad que no hay. Entonces me ha gustado la analogía. Pongo el ejemplo porque es la cosa más absurda o más tonta que tú te puedes imaginar, porque es como... Ostras, si un fontanero puede hacer esto, ¿cómo no voy a construir yo una marca de ropa que me permita expandirme a cientos de países y conseguir mi sueño? Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Si yo quisiese crear una marca de ropa ahora mismo, lo primero que tienes que definir es tu versión de salvar el mundo. O sea, yo siempre trato las marcas como crear mundos, contar historias. Es muy parecido a escribir una peli o una historia. Tu versión de salvar el mundo es tu propósito. Es decir, ¿para qué estás aquí? Muy resumido y muy sintetizado y muy simplificado, el News Project tenía el By Artist for Artist. Entonces ellos vieron que su versión de salvar al mundo estaba ahí en crear una marca de ropa que atrajese a un tipo de gente determinada, que tenía una serie de necesidades y que gracias a esa ropa pues iba a sentirse más conectado y en definitiva iba a mejorar su vida. Si eres un entrenador personal, tu versión de salvar el mundo es conseguir que la gente, pues depende de lo que quieras, ejecutivos de más de 40 que quieran volver a conseguir abdominales o gente que con sobrepeso que quiere volver a tener una vida sana. Depende, o sea, tú lo decides, ¿vale? Entonces, defines tu propósito, ¿vale? Que tu propósito no es tu objetivo, siempre lo digo. El objetivo del Señor de los Anillos es destruir el anillo. El propósito del Señor de los Anillos es que a través del poder de la amistad, básicamente, y de la valentía, el mal no triunfe sobre el bien. O sea, el propósito es mucho más, tiene que ver un poco más con la misión y la visión de la marca. Entonces, defines tu propósito, es decir, tu versión de salvar el mundo, qué necesidad vas a resolver, y luego tienes que definir a quién se la resuelves. O sea, yo ahí, perdona, Luzón, yo creo que para entender también la diferencia entre propósito y objetivo es que el propósito te va a ayudar a conseguir el objetivo. Eso o sea, es. Es lo que necesitas para que el objetivo se haga realidad. Eso es tú. Porque, volviendo al ejemplo del Señor de los Anillos, el propósito es que el mal no triunfe sobre el bien. Entendiendo eso, ¿cuál es la principal fuente de mal en el Señor de los Anillos? Sauron y el anillo. Si destruye el anillo, el propósito se cumple. Entonces, cuando tú estás haciendo una estrategia, porque al final tú creas una marca y necesitas una estrategia, si tú defines el propósito, el objetivo, que es la hoja de ruta y un resultado tangible, lo vas a poder definir mucho más fácil. Ya sabes qué necesidad resuelves, cuál es tu propósito y cómo se rompe esos objetivos. Ahora, ¿quién es el héroe al que vas a guiar? ¿Vale? Es decir, ¿a quién hablas? Para mí, una de las cosas más importantes que necesitan las marcas es claridad. Pero para poder aportar claridad es saber a quién estás ayudando, a quién se lo estás diciendo. Entonces, el ejercicio que hacemos siempre, que hago yo y que hago con las marcas con las que trabajo, con los alumnos, etcétera, es definir buyer persona. Antes se llamaba buyer persona, yo lo llamo héroe, hay gente que los llama avatares, tú decides cómo llamarlo. Y yo siempre digo que tienes que saber si empieza a lavarse los dientes por el lado izquierdo de la boca, de qué color se pintan las uñas o si tiene insomnio. Es decir, tienes que describirlo hasta el punto de conocer su vida a fondo. Yo suelo hacer dos. Dentro de un perfil similar, dos que no son iguales exactamente para tener un poco de maniobra en ese sentido. Que aquí ocurre una cosa, que la gente siempre me dice, no, pero es que yo no vendo solo a una persona o no vendo a dos. Y aquí les digo, el que habla a todos no habla a nadie. ¿Por qué? Porque tú necesitas hablar a una sola persona y a base de eso vas a conseguir llegar a muchísima más gente. Porque si quieres apelar a todo el mundo, no vas a tener claridad, no vas a tener mensajes claros, no vas a saber qué decirles para aportarles valor. Entonces, tú defines muy bien esa persona, cuáles son sus miedos, cuáles son sus objetivos, qué quiere de la vida, qué problemas tiene en la vida ahora. ¿Por qué? Porque así voy a entender muy bien sus motivaciones, sus necesidades y sobre todo dónde se encuentra su atención. Y si yo entiendo a esa persona y sé dónde se encuentra su atención, voy a ser capaz de repetirle el mensaje que yo necesito repetir de 100 formas diferentes donde sé que él tiene la atención. Entonces, una vez que tienes el propósito y una vez que tienes a la persona a la que te vas a dirigir, llega la parte de empezar a desarrollar
la marca y el mundo de tu marca, que es donde tú les vas a atraer. Así es como suelo empezar yo las cosas. También hay una cosa que a nosotros nos ha ayudado mucho, y a ver si también puede ayudar, es, tú lo llamas héroe, yo también muchas veces creo que es más fácil ubicar un villano, porque tienes también un recuerdo de por lo que estoy luchando, por lo que tengo que defender. Y creo que también, pues, si el héroe quizá se va consolidando a medida que la marca va evolucionando, sí que tienes claro lo que no quieres ser, y lo que no quieres ser es ese villano. Entonces creo que también, pues, crear un espectro donde, vale, quizá no tengo muy bien definido lo que quiero ser, pero sí tengo muy claro lo que no quiero ser, y ese no quiero ser puede ser el villano, te va a dar una idea mucho más concreta de por donde no tengo que ir, y eso quizá le va a dar mayor coherencia, ¿no?, a tu mensaje. Entonces, en toda la evolución de una persona que crea contenido orgánico, se le hablen muchas dudas, ¿vale? Los primeros son ¿dónde? Ya hemos hablado del cómo, del qué, y yo creo que es en el dónde. Cuando tú te pones en contenido orgánico, mucha gente dice, ¿qué empiezo en TikTok? ¿O qué red puede ser más nativa para mí? Según quizá pues el tipo de industria, quizá el tipo de personas que hay detrás, quizá la persona que vaya a ser pues la que humanice la empresa. Tú ahí, ¿cómo asesoras según qué perfil de cliente? Pues al final, o sea, obviamente tú no puedes obligar a alguien que no sea bueno hablando a ponerse a hablar, porque al final el resultado puede ser peor, pero hay que encontrar una solución que me tiene que valer igual. Yo decido en función al ejercicio que hemos hecho antes. ¿A quién estás hablando? Por eso es tan importante definir dónde se encuentra su atención. A mí me puede flipar Instagram, pero si soy un B2B y mi principal comprador está en LinkedIn, tengo que dominar LinkedIn, y cuando tenga LinkedIn dominado podré expandirme a otros, porque al final siempre me los voy a poder encontrar en otros sitios, y al final yo lo que quiero es atraparles como si fuese una red y que no se me escapen por ningún sitio. Es cierto que el contenido vertical, el formato corto, es lo que mayor retorno tiene, sobre todo que tiene un retorno más rápido, y también la forma más fácil de poder empezar a ver resultados y sentirte cómodo y sentir que no te estás dando contra una pared. Entonces, Instagram y TikTok, obviamente, incluso Shorts de YouTube, es normalmente los sitios donde se suele empezar, a no ser que tú ya tengas un recorrido grande y lo que necesites es oye, ya estoy establecido, pero necesito ampliar nuevos mercados, mejorar el posicionamiento de mi marca, etcétera, que se puede estudiar otras cosas. Pero yo siempre hablo de contenido vertical porque es el primer sitio donde vas a poder tener resultados. Y luego irte a YouTube, porque, bueno, pues contenido largo, la conexión es mayor. Alex Hormozzi dice que para que alguien te compre tiene que pasar 60 minutos contigo. Si haces vídeos de 1 minuto de Instagram, son 60 vídeos. Además, 60 vídeos que se tienen que ver. No sé, van a tardar un rato. Sin embargo, si te haces vídeos de 25 o 30 minutos en YouTube, con 2 ya lo tienes. Pero claro, es más complicado, porque cuanto más largo, más difícil es, si no tienes experiencia previa, sostener contenido durante 30 minutos, por ponerte un ejemplo. Entonces, el contenido vertical es el sitio principal donde empezar. La plataforma, pues va a depender un poco también, igual, de a quién hablas. Hoy en día ya todo el mundo está en TikTok y todo el mundo está en Instagram. Normalmente, si es público más joven, el principal sitio donde empiezas es en TikTok. Sobre todo también viendo un poco pues, cuál es tu estilo de comunicación, si es móvil en mano, etcétera. Si es un público un poco más maduro, tu marca es un poco más premium, etcétera, pues lo normal es que empieces por Instagram. Pero no está escrito en piedra. Por eso es tan importante hacer esos ejercicios de propósito, de a quién hablas, y de una de las cosas que decías tú, definir tu norte verdadero, que se llama, que yo siempre lo equiparo con o sea, cuando estás creando contenido y cuando estás desarrollando una marca te van a venir un montón de dudas todo el rato, y vas a ver a gente que le va bien y te vas a pensar en copiarles, en sumarte a tendencias, etcétera. ¿Qué pasa si defines tu norte verdadero, tu estrella polar? Y en una de las 8 preguntas que yo suelo hacer, una de ellas es ¿para quién no estás aquí? Es decir, ¿contra qué estás? Si tú defines esa estrella polar, da igual lo oscuro que estés, da igual que estés perdido en el bosque, que por lo menos vas a saber dónde está el norte. Vas a tardar un poco más, un poco menos, vas a tener que dar vueltas, pero por lo menos vas a saber que estás yendo en la dirección correcta, y que si cualquier otra cosa, cualquier otro camino no te va a llevar a donde quieres ir. Y esto es muy importante también porque en el momento que empiezas a crear contenido, vas a ver a competencia, a gente que te gusta, a un montón de perfiles o de marcas haciendo cosas que dices, esto mola mucho, ha tenido un vídeo de 1 millón de views, necesito ponerme a hacer esto.
Y ahí es donde tienes que decir, un momento, esto me está llevando a mi propósito, a cumplir los objetivos que yo tengo. Esto es para gente a la que sí hablo o gente a la que no hablo. O esto es se parece al contenido que haría el villano que yo tengo o es contenido que yo como héroe tengo que hacer. Entonces es muy importante definir eso también. ¿Qué marcas crees que están infravaloradas a la hora de hacer contenido orgánico? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Y me gusta mucho. A ver, infravaloradas. Pompey me gusta mucho. O sea, Keith, por ejemplo, con el rollo de que son de Nueva York, o incluso ahí me León Doré, pero Pompey me recuerda un poco. Es una mezcla entre ambas. Y yo creo que está infravalorada al ser una marca española por no tener ese aura de estadounidense. Pero yo creo que, por ejemplo, si Pompey fuese una marca de Nueva York, tendría mucha más repercusión y estaría petándolo mucho más. Es la primera que me ha venido a la cabeza. Y marca como creador personal, si eres un friki del contenido, si te mola todo ese tipo de cosas, conoces a Casey Neistat, pero para mí está infravalorado. O sea, todo el mundo habla de MrBeast y de este tipo de cosas, pero para mí el número uno de YouTube es Casey Neistat porque lleva 15 años haciendo el mismo formato de contenido y le sigue funcionando. Si se adaptase cosas, podría llegar a 50 millones de personas en vez de a 1 o 2 millones de views por vídeo. ¿Pero por qué me gusta tanto Casey? Porque jamás ha utilizado efectos de edición, jamás ha hecho cosas raras como tienes que hacer ahora, sino que con la base del contenido, que es una buena historia, lleva décadas haciéndolo. Entonces, para mí, está infravalorado en cuanto a que no se conoce todo lo que se debería conocer y no ven el valor que tiene realmente Casey a la hora de cuando tú estás creando una marca, cuando quieres contar una historia, para que veas que no necesitas gastarte, o sea, te lo puedes gastar obviamente, depende de la movida que quieras hacer, pero que la clave del contenido no está en que mi editor me ponga aquí cosas súper dopamínicas, etcétera, sino que está en contar una buena historia. Si eres capaz de contar una buena historia y conectar emocionalmente con la gente, tu contenido ha cumplido la misión. Hemos dicho cuándo ya hacer orgánico, el qué, el por qué, el dónde. Me falta ahora uno que es muy importante, que es cuánto. ¿Cuánto volumen? Yo ahora lo que veo es gurús o sucedáneos o pseudo gurús que te dicen, no, si puedes subir 100 piezas de contenido, si puedes subir 20, o sea, volumen. ¿Cuánto volumen es realmente el que hay que subir cuando haces contenido orgánico? Pues mira, yo también estoy viendo, o sea, una de las cosas que hago con mis alumnos es decirles, jamás en la vida escribáis un guión con inteligencia artificial. Porque ahora está muy de moda con Cloud te sacas 100 guiones y los subes y es como, vale. Utiliza la inteligencia artificial, sí, pero por ejemplo, oye, este vídeo ha funcionado, ayúdame ChatGPT o Cloud a entender la estructura de cómo ha funcionado. O yo qué sé, o necesito una idea para un vídeo, ayúdame a entender este vídeo que ha funcionado en finanzas, cuáles podrían ser los puntos de dolor para mí que soy preparador físico. Pero el vídeo siempre digo que tiene que salir de ti. Además yo los escribo a mano, en un Remarkables que se llama. No es un cuaderno, es un cuaderno como un iPad, pero que no tiene ningún tipo de distracción. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque yo necesito entender e interiorizar muy bien ese contenido, ya sea porque es educacional o porque es de mi propia marca, entonces no puedo no ser dueño de ese contenido de mi marca. Y si un día voy a contárselo a alguien o si un día necesito hacer otra pieza de contenido, necesito tener todo eso súper interiorizado. Entonces, el tema de haz 100 piezas y súbelas, nos vamos al ruido del que hablábamos antes. Ahora, ¿eres capaz de hacer 100 piezas que están alineadas con tu propósito, con tu estilo, con consistencia, etcétera? Haz 100 piezas. ¿Vas a ser capaz de hacer 100 piezas aportando valor? Si la respuesta es sí, hazlas, sube 100 piezas, porque cuanto más contenido tengas de valor ahí fuera, más fácil va a ser que te descubran, o sea, al final yo siempre hablo de que te conozcan, te recuerden y te elijan. Cuanto más contenido tengas ahí fuera que cumplan cualquiera de esas cosas, perfecto. ¿Subir por subir? No, porque puede pasar lo que hemos dicho antes también. O sea, el tema no es ser viral, el tema es ser relevante. Pero cuanto más subas, obviamente,
más probabilidades tienes de que te descubra o de que te recuerde o de que te elija la gente que tú quieres que te elija. Sí que siempre se habla de unos mínimos, que es verdad que por cómo funciona el algoritmo, por la cantidad de impactos que tienes hoy en día, mínimo 3 veces por semana deberías subir algo, porque si no, se van a olvidar de ti. O las probabilidades que tienes de que te descubran son muy bajas. Entonces, ni volverse loco con la perfección, ni cualquier cosa vale y subir de todo. Entonces ahí hay que encontrar un término medio que te permita, sobre todo en Instagram, que te permita encontrar ese equilibrio. Y en TikTok, yo siempre hablo como de, pues depende de la estrategia que tú tengas. TikTok es mucho más previsivo en coger el móvil, grabarte y poder subir un vídeo al día sin que tengas casi ningún tipo de edición prácticamente. Pero, lo dicho, la respuesta corta es: ¿te puedes permitir hacer 100 vídeos que aporten valor, que estén alineados con tu propósito y que tengan la consistencia de tu marca con el objetivo que tú quieres? Sube 100 vídeos. Si no, intenta hacer mínimo 3 y asegúrate de que tienen el valor que tú quieres. Y tú que ya tienes pues una formación que impartes a alumnos, dime qué es... ¿Cómo te lo puedo formular? Dime qué es aquello que más se sorprenden o que la gente no sabe cuando se adentra a hacer contenido orgánico. Buena pregunta. Solo te hago buenas preguntas en este podcast, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Sí. Por eso estamos aquí. Primero, que no es una ciencia, pero hay una estructura. Es decir, al final crear contenido y crear marcas es un poco como hacer magia, ¿vale? Pero hay estructura. Hay cosas que tú puedes hacer, que puedes replicar. Luego hay una parte que es de arte, pero hay técnicas y cosas, entendiendo cómo funciona el cerebro, entendiendo cómo funciona una estructura narrativa, entendiendo la psicología de la gente, que tú puedes repetir. Eso es una de las cosas que más le suele llamar la atención. Pues ayer estaba dando una clase y decía una chica: anda, es que todo tiene un porqué y todo tiene una estructura. Pues sí, obviamente. Lo que pasa es que cuando llevas haciéndolo mucho tiempo, te sale solo. Es como un pintor que lleva mucho tiempo pintando. Cuando empezó a pintar, seguro que tenía el librito aquí al lado de guía y lo iba siguiendo así, y hoy un día ese pintor se levanta y hace fum, fum, fum y te ha acabado el cuadro. Esa es una de las cosas que más le suele sorprender. Y luego la otra es que sí tienen algo importante que contar. O sea, una de las cosas que dicen ellos es ya, pero yo, sobre todo si es una marca personal o si estoy montando un negocio, pero voy a ser yo la persona que habla, es que yo no tengo nada interesante que decir. Y yo siempre digo, pero ¿cómo que no? Vamos a ver. O sea, con la cantidad de personas que hay en el mundo, simplemente con compartir tus problemas, cómo los superas, tu visión del mundo, qué opinas o cómo entiendes la realidad, vas a conectar con muchísima gente que le vas a ayudar también a entender la realidad. O sea, a mí me pasa también. A veces que hablo cosas de marketing y digo, ¿esto a quién le va a importar? Pero pues, claro, porque yo lo veo desde mi punto de vista de tanto tiempo. Por eso siempre digo, yo hablo al Álvaro de 20 años, al que estaba empezando la carrera, al que veía a Gary Vee y decía: joder, ojalá hubiese alguien en español que me enseñase sobre marketing, etcétera. Entonces parto de esa base y partiendo de esa base llego a un señor de 50 que tiene una empresa en X sitio y que necesita ayuda, o a alguien que está empezando. ¿Por qué? Porque a base de esos conocimientos de marketing, pues llego a un espectro muy amplio, pero la base de todo es hablarme a mí con 20 años. ¿Qué habría necesitado yo si estuviese ahora mismo consumiendo este contenido y en la época en la que estoy para aprender más, para poder montar mi negocio? Porque si me hablas a mí mismo ahora, sería muy complicado, porque sí que hay menos gente, porque yo tengo una experiencia muy concreta, etcétera. Entonces defines muy bien a quién hablas y con eso ya va fluyendo el resto. ¿Y por dónde empezaría? Más convencido, Luzón. Me pongo a hacer contenido orgánico, que suele ser tus alumnos, ¿no? Al fin y al cabo, en el momento que se deciden a estar en tus manos, hay una decisión, como bien has dicho, que te tienes que poner mentalizado. Ya estás mentalizado, pero ¿por dónde empiezo? Que sería la última, que creo que cierra el círculo de todo lo que hemos dicho, que sería ¿por dónde empiezo? ¿Me presento? ¿Le va a interesar a la gente? ¿O empiezo ya hablando de algo para permitir introducir mi persona? No hace falta presentarte. O sea, tienes que vivir con una dicotomía que es: a la gente le das igual, pero a la vez le puedes aportar mucho valor a la gente, ¿vale? La gente tiene que conocerte, tiene que conocer tu historia, quién eres, etcétera, a base de las historias que vas a contar, del contenido que vas a sacar. Pero la gente, en el fondo, siempre está pensando: ¿qué puedo ganar yo de esto? ¿Vale? Tú le tienes que hablar a la gente, le tienes que dar razones de pararse, de quedarse y de repetir contigo. Y al final,
el foco lo tienes que poner en la persona que vas a hablar. O sea, ¿qué van a ganar por ver esto? O sea, lo primero que hay que hacer es, yo siempre les mando deberes, que es definir muy bien esos ejercicios que hemos hecho, porque cuando tienes toda esa claridad, sabes mucho más, o sea, crear contenido es mucho más fácil, y luego ya es un tema de ajustar guiones, ajustar intros, ajustar mensajes, y repetir, e ir mejorándolo, porque nunca se llega a la perfección. Pero si quieres una cuenta desde cero, no, el primer vídeo no tiene que ser... a no ser que sea con una idea estratégica muy bien hecha, que no me acuerdo cómo se llama este tío, pero a lo mejor lo habéis visto, es como un señor, creo que es como americano, pero de ascendencia hindú o de la India directamente, que es un señor de 50 y pico, 60, que ha hecho un vídeo diciendo, que se preparen los gurús financieros porque yo he sido... analista financiero o contable durante no sé cuántos años y voy a por vosotros, pero es el típico padre, ¿sabes? El típico padre, pero como si fuese un vídeo de rap que se está presentando, la intro. ¿Qué ha pasado? Que ha tenido 25 millones de views y el siguiente ha tenido 17 y el siguiente ha tenido 6. Entonces, claro, este señor se ha presentado, pero no se ha presentado realmente él. Se ha presentado con un sentido narrativo. Tú igual, tú no tienes que sentarte encima y decir, hola, soy Martín, llevo tantos años haciendo marketing. No, Sí, es sí. un... mis aprendizajes de marketing que te van a servir a ti para lanzar tu empresa. Es decir, ¿cuál ¿qué te voy a aportar yo? Y si estás haciendo cualquier otra industria o lo que sea, llevártelo a tu industria. ¿Qué problemas resuelves y qué ganas tú por quedarte a verme? Qué bueno, pues Luzón o Álvaro, ya no sé ni cómo llamarte a estas alturas. Yo que por confianza ya te voy a llamar Álvaro. Vale. Pero aquí me gustaría también tú que también cierres esta conversación contando una anécdota de verdad que te tocó de cerca o que de verdad da peso de sobra, sin que sea a través de tus palabras, sino por un hecho, y que de verdad, pues, si hay algún atisbo de duda en esa persona de me has convencido al 99, pero es que yo necesito un 100 para empezar con el contenido orgánico, que le des ese último empujoncito a esa persona que te escucha para decirle, pues mira, me pasó esto y por esto estoy donde estoy, o a este cliente le cambió la vida, o esa persona que no sabía qué hacer con su negocio y estuvo a punto de cerrarlo, pues mira. Pues, o sea, yo llevo sin hacer un currículum como 10 años. Eso de base, que ya debería ser suficiente para mucha gente que está diciendo, oye, ¿debería hacer contenido o no debería hacer contenido? Porque yo ya no necesito presentarme cuando llego a los sitios. Pero muy pronto en mi carrera, cuando estaba en Warner, yo pasé en un año de becario a marketing manager para toda España. Es decir, el que llevaba el marketing para España, gracias a atreverme a proponer que la empresa necesitaba hacer contenido, que había que cambiar un poco. Además, hay una representación muy gráfica de esto que ocurrió, que es... anualmente se celebra en Kinépolis, aquí en Madrid, las 1000 personas, los 1000 encargados de tiendas game, vienen a Kinépolis y tú presentas los videojuegos que vas a... En la que Feria vas a Imagen sacar. de Sí, Pozuelo. eso es. El primer año de becario, una de las azafatas que iba a ir vestida de Gandalf, de Lego Gandalf, se mareó y la que era mi jefa me dijo, tú eres el único de aquí que entra, porque los otros eran adultos, ya con, o sea, yo era un chavalito y entraba en el traje. ¿Te atreves a meterte? Y dije, bueno, pues vamos para adentro. Entonces, ese primer año yo estuve bailando haciendo de Lego Gandalf en la presentación. Y el año siguiente yo di la presentación ante las 1000 personas. O sea, en un año se cambió así. Y luego, a nivel ya más personal, o sea, a mí la vida me ha cambiado totalmente gracias a crear contenido. O sea, hay incertidumbre, no sabes qué va a pasar en el entorno laboral, pero yo todas las noches me voy a dormir con una seguridad enorme de yo tengo algo que pase lo que pase nadie me va a poder quitar, que es mi marca y mi posicionamiento. Yo sé que si hoy en día me echasen de todos los trabajos en los que estoy, en un mes volvería a tener trabajo porque tengo las habilidades y las herramientas para que la gente entienda qué necesidades resuelvo y sean ellos los que me demanden a mí. Y gracias a eso conseguí ser director de marketing Mad Lions por un vídeo que vi en Twitter y el fundador del club lo vio. Gracias a eso entré en Legal y gracias a eso estoy ahora en el proyecto en el que estoy y con mi propio proyecto también de ayudar a gente. Entonces, como os he dicho antes, no hay plan B. O sea, tenéis que ver esto como la oportunidad más importante que tenéis en vuestra vida y que si lo domináis, yo no hablo siempre de conseguir esos 10.000 euros al mes o de haceros ricos, pero vais a tener una habilidad que os va a permitir tener una seguridad hacia el futuro
que muy poca gente va a poder tener, porque luego al final la gente no se atreve a hacerlo. Y es como tener algo que sabes que no te va a abandonar y que va a estar contigo siempre y que te va a permitir tener una tranquilidad muy grande. Pues Ale, tan pronto termine este podcast, corta, cierra la pantalla, tira el teléfono y ponte a crear contenido. Luzón, muchas gracias. Gracias a vosotros.